no se prejuicie si es que a usted de pronto no le gusta la música urbana o no le gusta el tipo de música, no pasa nada. Los que no saben qué es la música urbana, quiere decir que usted ya cumplió 30. Entonces, tranquilo, no pasa nada tampoco. Bueno, así que la idea es poder compartir y esto es evangelístico para jóvenes. Sí, no importa si es que usted tiene 40, 50 y va a venir también, todo está abierto. Pero la idea es poder invitar a los jóvenes de colegios, universidades. ¿Está claro? Entonces no tome una entrada si es que no va a venir y si va a invitar a alguien, entonces tome una o las que necesite, pero de tal manera que nos alcance. Es a las 4 de la tarde. Una cosa adicional. Tenemos un error nuestro de imprenta que el ticket dice 16 de octubre. Ya, ¿cuándo es el concierto? Es el sábado 15 de octubre. Entonces, por favor, cuando vayan a comunicar a alguien, vengan el sábado 15 de octubre. Es un error de imprenta, se nos fue en el ticket mal. Listo, vamos a leer, por favor, primera de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3. ¿Listos? ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino uno antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta, tanto en la vida de Cristo como en la de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y ya brilla la luz verdadera. Versículo 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Padre que estás en los cielos, quiero darte gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos reunirnos y estar juntos, Señor, para adorarte, para glorificar tu nombre y también para aprender tu palabra. Señor, yo te pido que tú me ayudes, Señor, a, a compartir y a predicar de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo sea nuestro maestro en esta mañana. Señor, yo te pido que mi vida no sea un impedimento, Señor, para que tú hables a nuestro corazón, al corazón de mis hermanos. Señor, te suplico que disipes todo pensamiento que no proviene de ti y, oh Dios, Señor, tú mismo pongas tus palabras, Señor, que hoy podamos recibirlas, Señor, y haya cabida en nuestro corazón. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Bueno, algunos ya se han ido a la playa, ¿no es cierto? Se han ido a Guayaquil. Bueno, quisiera comenzar haciendo una pregunta y quiero que esta pregunta se hagan a ustedes mismos. Si es que tienen muchísima confianza con la persona que está al lado suyo,
de pronto es su hermano, hermana, algún familiar cercano, esposo, esposa, hágale la pregunta y contéstense ahí mutuamente, pero si no, solo contéstese para sí mismo. Nos vamos a tomar un minuto para contestar esta pregunta. ¿Cómo sabes que eres cristiano? ¿Qué evidencias tienes de que eres cristiano? Bueno, como oigo susurros todavía, supongo que siguen contestando. Es una pregunta simple y bien corta, pero también es una pregunta difícil de contestar, a veces muy difícil de contestar. Quizás de pronto si alguna vez preguntamos a algún joven, ¿cómo sabes que eres cristiano? ¿O qué evidencias? ¿Qué significa ser cristiano para ti? Quizás la respuesta de algunos va a ser, bueno, yo voy a la iglesia, honro a mis padres, trato de ser una buena persona, trato de cumplir lo que dice la Biblia. Quizás si es una persona ya casada, con hijos, va a decir, bueno, proveo para mi casa, trato de ser un buen esposo en lo posible o una buena esposa. Pero eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Nada que ver. Voy a estar leyendo algunos pasajes de Primera de Juan y también del Evangelio de Juan. Así que no tiene que ir a buscar todos, yo solo le voy a mencionar, pero el 95% de los versículos que voy a leer están en el Evangelio de Juan y en Primera de Juan. Sin embargo, antes de leer algunos pasajes, quisiera que entendamos que a lo largo del libro de Juan y esta epístola de Primera de Juan, vamos a encontrar algunos enunciados que tal vez si son mal interpretados, podrían entenderse como que si haces ciertas cosas o si no haces ciertas cosas, entonces eres cristiano o entonces has conocido a Cristo. O algunos enunciados y algunos versículos sacados del contexto nos van a hacer pensar que te haces cristiano y que manifiestas tu fe porque haces ciertas cosas o porque no haces otras. Sin embargo, lo que Juan está queriendo argumentar a lo largo de todo el libro es que Jesús es el que hace una obra en el corazón de todo aquel que cree en él. Voy a leer algunos pasajes, dice el capítulo 2, versículo 4, el que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no tiene la verdad. 1:6, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Dice otro versículo en el 3:10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. El 5:18,
sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así que yo quiero tratar dos puntos en esta mañana y el primero tiene que ver con cuáles son las bases del verdadero cristianismo. Hoy y desde hace muchos siglos había una disputa, unos cuestionamientos teológicos de cómo pueden convivir los atributos de Dios y estar relacionados entre sí. ¿Cómo pueden convivir los atributos, por ejemplo, el juicio y la misericordia? ¿Cómo podrían convivir juntos? Les pongo un ejemplo. Supongamos que hay un asesino que mata a alguien de su familia. Mata a un hijo, mata a un esposo, esposa, mata a un hermano. Y este asesino es capturado y es puesto en el juicio. Y el juez está usted ahí presente y el juez va a juzgar y se supone que debe hacer justicia con ese asesino. Pero de pronto el juez se baja del estrado, le abraza, le dice, te perdono tu asesinato, eres bienvenido en mi casa, seamos mejores amigos. ¿Qué pensaría usted de ese juez? ¿Qué pensaría? Que es un juez injusto, ¿no es cierto? Probablemente es un juez corrupto. Porque la justicia, se supone que la justicia justamente debe condenar al culpable, debe traer juicio, debe hacer algo sobre la acción que cometió ese asesino. Entonces, ¿cómo podría convivir la justicia de Dios con la misericordia? ¿Cómo puede ser ese juez justo y a la vez misericordioso? Ahí viene entonces lo que se llama el vicario. La palabra vicario. ¿Quién es el vicario? ¿Han oído quién es el vicario? El Papa, dicen por acá. Vicario quería decir la palabra sustituto. Entonces Dios envió a Jesucristo para que se ponga en ese lugar del asesino y él sea declarado culpable en el lugar de ese asesino y alguien tome esa culpa, esa condena. Entonces ahí, solo en Jesucristo pueden convivir la justicia con la misericordia. ¿Está claro? Entonces, dicen, por ejemplo, ¿qué significa ser cristiano? ¿Cuáles son las bases? Dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dice Juan 1:3, primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a vosotros. En esta epístola de primera de Juan, antes de hablar de los hijos de Dios, los hijos del diablo, el que hace maldad, no tiene a Cristo, antes de todo eso está primero Juan poniendo las bases de lo que va a hablar. Dice el 2:23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que tú no eres cristiano porque estás seguro de que alguna vez sentiste una presencia especial, que alguna vez sentiste la presencia de Dios tan real en tu vida. Eso no te hace cristiano, sino que te haces cristiano porque te encuentras creyendo que Jesucristo es tu única esperanza. Por eso dice
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tu cristianismo no se centra en la persona de Jesucristo, entonces solo se convertiría en una secta ética, moralista o legalista. Pero el cristianismo debe centrarse en la persona de Jesucristo. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo sabemos si somos cristianos? ¿Qué evidencias tengo de ser cristiano? No es porque vas a la iglesia. Así que atenderáme bien para que no vayamos a malinterpretar. El que tú vengas a la iglesia no significa que eres cristiano. El que te hayas bautizado no significa que seas salvo, porque ahí está el versículo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. No es solo así. El que trates de ser un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, eso no te hace cristiano. Si tratas de cumplir lo que dice la Biblia, eso no te hace nada de eso. No es una cristiandad bíblica. Lo que te hace seguidor de Cristo es creer en el favor de Dios y lo que hizo a través de Jesucristo para salvarnos. Amén. El que Dios haya puesto en lugar de nosotros, donde nosotros debíamos morir por nuestra culpa, por nuestro pecado de haber ofendido a los demás, de haber ofendido a nuestro esposo, a nuestros hijos, de haber ofendido a nuestros padres, de haberle ofendido a Dios. Nosotros debíamos ser culpables por eso, pero entra Jesucristo en nuestro lugar. Y eso, y creer en que Dios lo entregó por nosotros, eso nos hace seguidores de Cristo. Amén. El segundo punto que quiero compartir con ustedes es, ¿cuál es la evidencia de que somos cristianos? Cuando tú conoces a Jesucristo y crees en la obra redentora suya, se produce entonces un nuevo nacimiento y por lo tanto un cambio de naturaleza. Pero ¿qué es el nuevo nacimiento? Es un cambio ontológico, no odontológico, no es un cambio de la dentadura a una postiza. La ontología tiene que ver con explicar ciertas verdades a través de la naturaleza misma. Entonces, supongamos que yo traigo ahora un pedazo de una corteza de un árbol. Y pasamos por aquí la corteza del árbol, ¿y cuántos me podrían decir de qué árbol viene esa corteza? Probablemente nadie puede explicar, al menos que sea un experto, no sé, botánico, un experto, no sé cómo se dice, boscólogo, un experto en bosques, que sabía exactamente qué árbol es. Pero si yo traigo una rama con unas hojas y que tiene un fruto de aguacate, ¿qué me van a decir qué árbol es? De aguacate, ¿no es cierto? Entonces Jesús está diciendo eso cuando dice, por sus frutos los conoceréis, por sus frutos. Así que cuando se da el nuevo nacimiento, sucede un cambio de naturaleza. No es un árbol de aguacate porque produce aguacates, sino que produce aguacates porque es un árbol de aguacate. Es la naturaleza la que le gobierna. De igual manera, lo que Juan está diciendo en estos pasajes es que un cristiano no produce buenos frutos
para hacerse cristiano, sino que un cristiano produce buenos frutos. ¿Por qué? Porque es cristiano. Entonces hay evidencia de que hay un cambio de naturaleza, de que algo pasó en su vida, en su corazón, que algo cambió en su naturaleza cuando reconoció a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, como su sustituto. Algo sucedió. Por eso cuando viene Nicodemo, se acerca en la noche a Jesús y le dice, Jesús le explica, ¿no? De cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le dice, bueno, pero ¿cómo puede hacer esto un hombre siendo viejo, meterse de nuevo en la matriz de su madre y nacer de nuevo? Es algo difícil de explicar. Es algo que no se puede entender, que no se puede explicar. Por eso es un milagro el nuevo nacimiento. Algo sucede en el corazón de una persona que nace de nuevo. Algo pasa. Algo pasa en su corazón y comienza a tener una nueva naturaleza. Así dice, ¿no? Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Sucede un cambio ontológico. Es una nueva criatura, una nueva naturaleza. Por lo tanto, debe haber una evidencia. Por sus frutos los conoceréis. Así que por los frutos de ese árbol, tú conoces la naturaleza de ese árbol. Por los frutos de esa persona, de nosotros, la gente nos conocerá. Si somos o no seguidores de Cristo. Así que el libro de Juan está hablando básicamente de dos evidencias. De dos evidencias que suceden cuando este cambio de naturaleza se da. La primera es la relación con el pecado. Una nueva relación con Jesucristo significa una nueva relación con el pecado. Si alguien dice, ahora tengo una nueva relación con Jesús, he conocido a Jesús, pero no tiene una nueva relación con el pecado, entonces no ha pasado nada. Porque algo debe suceder. Algo debe suceder con nuestro enfoque o nuestra visión sobre el pecado. Justamente Juan está escribiendo este libro con ciertas evidencias de que hemos conocido a Dios para comparar nuestra vida con estas evidencias o los frutos que produce el ser cristiano. Y que tú pudieras preguntarte bíblicamente, ¿yo me veo así? ¿Me veo así como Juan está escribiendo? ¿O todavía me falta mucho? Todavía tengo la misma relación con el pecado que tenía antes. Antes era orgulloso, problemático. Veía a la inmoralidad sexual como normal y ahora sigo lo viendo igual. Entonces no ha pasado nada. No hay un cambio de naturaleza. Lo que Juan está argumentando a lo largo de todo el libro es que Jesús hace una obra en el corazón, en todo aquel que cree. Quizás en unos más rápidos que otros. Una primera evidencia es la relación con el pecado, es caminar en luz, reconocer el pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, dice 1 de Juan 1:8, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará
y nos limpiará de toda maldad. El pecado siempre va a estar. Mientras estemos en este cuerpo mortal, el pecado siempre va a ser evidente. Y 1 de Juan lo describe en el 2:15, no amen a este mundo ni las cosas que están en el mundo. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre. Así que desde el principio era el mismo pecado, desde Génesis. El deseo de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Así que si uno ha conocido a Cristo, si algo transformó nuestra naturaleza, si algo transformó nuestra manera de pensar, entonces vamos a poder reconocer el pecado. Sé que hice mal, ofendí a mi esposa, ofendí a mis hijos, no debí gritar a mi hija. Me siento que estoy pecando delante de Dios, pecando con ellos. No debí haber hecho esto, no debí mentir para salir de este asunto. Así que un cristiano verdadero puede reconocer cuando está pecando. No es que no volvamos a pecar. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, a Jesucristo. Pero alguien que ha reconocido a Jesús como su Salvador puede reconocer cuando algo está mal en su corazón, cuando algo está mal en su vida, cuando sus acciones no son coherentes con lo que dice ser. Una segunda evidencia de que somos cristianos, de que hemos reconocido a Jesús y que creemos que Él es el Hijo de Dios, es el amor. Y hay un mecanismo para cumplir sus mandamientos y es el amor. Hay una razón para no pecar y es el amor. Jesús dijo, un mandamiento nuevo les doy, aunque no era nuevo, realmente ya estaba escrito en la ley de Moisés, que amemos a nuestro prójimo, decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero Jesús le agrega algo y dice, como yo os he amado. Imagínate cómo te ha amado Jesús. Que siendo lo que eras antes de conocerle, que conociéndonos con nuestro corazón abierto, desnudo, que conoce nuestros pensamientos, que conoce lo íntimo, Él nos ha amado, nos amó y se entregó a sí mismo para morir por nosotros en nuestro lugar. Qué difícil amar como Jesús amó. ¿O les parece fácil? ¿Fácil o difícil? Fácil, dice. Algunos somos más difíciles de amar que otros, ¿no? Quizás, digo, mi esposa, qué difícil que le ha de ser amarme, porque soy impaciente, intolerante, me frustro y me desahogo en mi familia. Algunos somos más difíciles de amar que otros. Hay gente que es como más liviana, dicen, ¿no? Como que amarles, son tan naturales que amarles parece que más fácil. Pero el Señor quiere que amemos, y una evidencia de que somos hijos de Dios es que naturalmente vamos a comenzar a amar a los demás, a ser empáticos con los demás,
a ponernos en el lugar de los otros para entender eh, sus circunstancias, sus problemas y a poder amarles, a poder orar por ellos, a poder acompañarles. Dice Juan 4:16, Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Ahí en 1 de Juan 4:8, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? ¿Cómo está tu amor por los demás? ¿Hay alguien a quien todavía te es difícil amar? Alguien decía, bueno, yo no tengo nada contra esa persona. Yo no tengo nada, claro, nada, ni siquiera amor. ¿Cómo está tu amor para las personas que te son difíciles de amar? ¿Cómo está tu vida para que compares si has conocido o no a Cristo? El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Quiero terminar haciendo tres conclusiones, pero todavía no se vayan a ir. Sí tengo todavía unos minutos más, ¿no es cierto? Verán que ahora es hasta las 10. Así que vamos empezando. Quiero hacer tres conclusiones para terminar. Primero, si tu vida no está teniendo una evidencia de frutos, probablemente tú nunca has nacido de nuevo. Si tu relación de cómo ves el pecado no ha cambiado de lo que eras antes de conocer al Señor y lo que eres ahora, entonces no has nacido de nuevo. Si no hay amor en ti, necesitas entender que la salvación es por gracia y no por obras de esfuerzo, de lograr cumplir ciertas normas y requisitos para poder entrar en la salvación y en el reino. Porque por ti mismo, por nosotros mismos, nunca lo conseguiremos. No es nuestro esfuerzo, sino fue por gracia. La gracia es justamente que Jesús dio todo por nada. Tú puedes estar aquí muchos años en la iglesia. Puedes haber asistido a una célula algunos años. Puedes haberte bautizado. Pero si tu vida no está dando evidencias de amor y de una diferente relación con el pecado, entonces tú nunca has nacido de nuevo. Porque naturalmente, al que ha nacido de nuevo es un milagro, algo comienza a suceder. Algo comienza a cambiar en el corazón. Pero también hay una buena noticia. Si tal vez tú en este momento tienes tal vez una confusión o una duda, entonces no sé, mi vida está así, soy así. Tal vez yo no he nacido de nuevo. Hay una buena noticia. Dios te ama. Dios te ama tal y como estás. Él no te ama por lo que haces. No te ama porque vienes a la iglesia, porque vas a la célula, porque tratas de ser una buena persona. Él te ama por lo que tú eres. Dios te ama. Y puedes acercarte tal y como eres, tal y como estás, reconociendo que necesitas del Señor y que Él transforme tu vida.
Y hoy puedes decirle que te ayude, que venga a morar en ti, que venga a transformar tu corazón, que te haga nacer del Espíritu. Quizás hay un segundo tipo de personas que tal vez sí naciste de nuevo, que tú tienes una nueva relación con el pecado, que lo reconoces, que sabes cuándo está algo pasando en tu vida. Pero muchas veces parece que avanzas 3 pasos y 2 atrás. Avanzas 2 pasos más y uno para atrás. Y parece que avanzas lento. A veces parece que tu vida no avanza. Quiero decirte, no te desanimes. Dice Filipenses 1:6, y estoy seguro que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Así que es un proceso de perfeccionamiento. Esa es la transformación. Es un proceso de perfeccionamiento. Cuando yo era, era adolescente, recuerdo en algún momento, ahí en esos momentos de rebeldía, haberle dicho a mi padre, bueno, ¿usted cree que porque usted es cristiano, todos aquí en la casa somos cristianos? Y en cierto sentido yo tenía la razón, porque el que él sea cristiano a mí no me hace cristiano. Yo tengo que reconocer que Jesús es mi Salvador, que Él es mi vicario. Y, y alguna vez cuando yo era niño en la iglesia Santísima Trinidad, también en la Villa Flora, me enseñaron un cántico, yo tendría unos 5 años. Y este cántico había una hermana ya con sus canas y con un pandero que nos reunía a todos los niños. Y en un aula nos hacía cantar. Y cantábamos, poco a poco puedo ver cambios nuevos en mi ser. Cristo me cambia a mí. Desde que conozco al Salvador, estoy creciendo en su gracia y amor. Cristo me cambia a mí. Mi Jesucristo, no soy igual a lo que era antes yo. Y aunque camino lento, estoy creciendo y un día perfecto yo seré. Han pasado como más de 30 años desde que aprendí esa canción. Y todavía parece que camino lento en muchas cosas. Todavía mi vida necesita ser transformada en muchas áreas. Todavía parece que a veces voy 3 pasos para adelante, 2 para atrás. Pero el que comenzó la obra en mí, la terminará. Porque estoy seguro que aunque es un proceso, he reconocido que Jesús es mi Señor. Y reconozco que Jesús es mi Salvador. Y me encuentro creyendo en que Él es mi única esperanza, que Él es la única esperanza para que cambie mi corazón. No sé cómo te encuentras tú. Y hay un tercer grupo tal vez de personas que quizás han nacido de nuevo, que quizás en su vida Dios ha hecho cambios, pero en muchas ocasiones tú puedes encontrarte creyendo que porque has ido creciendo de nivel espiritualmente en un sentido, ves a los demás por debajo de ti. Ves a los demás como
que les falta esto, les falta aquello. Este hermano no ha madurado en esto y comienzas a menospreciar en lugar de amar. También Jesús está trabajando entonces en tu corazón, porque Él quiere que consideres a los demás como superiores a ti, que puedas amar como Él te amó, y que no entres a juzgar ni a condenar a nadie, sino a amarles como Él te ha amado. No sé en cuál de estos tres grupos de personas estás, pero hoy es un momento para poder acercarnos al Señor y poder reconocer nuestra necesidad de Él. Vamos a ponernos de pie. Y ahí, nuevamente en tu puesto, solo, sola, calladitos, vamos a contestar nuevamente esta pregunta. ¿Hay alguna evidencia en mi vida de que soy seguidor de Cristo? ¿O tengo que nacer de nuevo? Estoy tal vez desanimado porque parece que no avanzo en la vida cristiana, que parece que retrocedo en vez de avanzar. No te desanimes. Señor Jesús, tú conoces cada vida y cada corazón aquí presente. Tú conoces mis luchas, mis conflictos. Tú conoces la dureza de nuestro corazón. Señor, delante de ti no podemos ocultar nada. Y por eso acudimos a ti, Señor. Señor, si hay alguien que necesita nacer de nuevo, haz tú un milagro, Señor, en su corazón. Cambia, Señor, su corazón, su vida por la gracia tuya. Te pedimos, Señor, cambia nuestra naturaleza. Abrimos nuestro corazón y reconocemos que tú eres el Hijo de Dios. Eres Jesucristo, el Hijo del Dios vivo. Y que eres nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestra única esperanza. Señor, habrá otras personas que tal vez se encuentran desanimados, otros hermanos, que sienten que en su vida a veces hay vergüenza por su pecado. Tú eres nuestro abogado, Señor. Por favor, también toma el control, Señor, de nuestros corazones. Porque tu sangre que pagaste en la cruz del Calvario vale y nos limpia de todo pecado. Señor, queremos avanzar y dar frutos y evidencias de amor. Señor, anímanos y sosténnos con tu mano poderosa. Queremos estar seguros de que tú nos transformarás, que tú nos cambiarás, Señor, y harás una obra completa hasta el final. Que un día estaremos,
Señor, delante de ti un día, Señor, tú nos perfeccionarás hasta llegar a la estatura de Cristo. Y sabemos que aunque quizás muramos, Señor, antes, sin embargo, nuestra vida ha sido un proceso de transformación. Señor, también queremos reconocer que muchas veces en nuestro corazón hay altivez y que tenemos diferencias, que hacemos acepción de personas, Señor. Dios, perdónanos. Ayúdanos a vivir en amor. Que el amor sea un fruto natural en nuestras vidas, Señor. Que podamos bendecir y no maldecir. Que podamos amar y no odiar. Te pedimos todo esto en tu nombre precioso, Jesús. Gracias por haber entregado tu vida en nuestro lugar. Te agradecemos. Amén y amén.